Muy bien, voy a tocar dos cosas y la primera cosa que quiero hablar es de nuestra situación. Tenemos que entender cómo está nuestra situación actual. ¿Por qué dice Dios, si cuando tú conozcas la verdad, tú serás libre? Y decimos, yo no soy esclavo. ¿De qué libertad está hablando? Simplemente aquí nos está diciendo que la libertad viene cuando se acaba la ignorancia. De hecho, de otra forma, cuando estamos en ignorancia, estamos esclavos. Si usted se da cuenta, cuando no sabemos y no tenemos argumentos, estamos a expensas de lo que te digan. ¿Estamos de acuerdo? Alguien decía por ahí, el que tiene la información tiene la palabra. El que no tiene información tiene que quedarse con lo que tú me digas. Y cuando conoces la verdad, entonces eres libre de aquellas cosas. Pero nota tú que dice, están ambas palabras en tiempo futuro. Conoceréis, o sea, tú vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre de tiempo futuro. ¿Por qué futuro? Porque nunca se deja de aprender. ¿Está de acuerdo conmigo? El día que tú pienses que ya lo sabes todo y que no tienes nada que aprender, entonces ahí te estancaste. Pero mientras tú digas, yo tengo que seguir aprendiendo, entre más tú conoces, más libre eres. Más libre eres. Ahora déjame decirte también, la libertad de la que está hablando aquí no necesariamente es del conocimiento o ausencia del conocimiento. Si el conocer, el saber fuera la libertad plena, entonces podríamos decir que la gente que tiene estudios altos de una licenciatura, una maestría, un doctorado, ellos no tendrían problemas, ellos serían bien felices. Pero sin embargo nos damos cuenta que a cualquier nivel de la sociedad hay problemas. Las familias tienen problemas. Cualquier persona a nivel, de cualquier nivel económico, social, académico, nos encontramos que de repente tienen depresiones, estrés, ansiedades y a veces terminan hasta quitándose la vida, independientemente del nivel de conocimiento. O sea, es cierto, el conocimiento te da cierta libertad, pero no una libertad plena. ¿Sabes que el mayor problema del hombre no es la falta de conocimiento? El mayor problema del hombre no es en la economía. El mayor problema del hombre está en el corazón y se llama pecado. Eso es lo que Dios dice. Si tú te das cuenta, la tendencia a hacer lo malo, ese es el problema del hombre. ¿A qué se debe? Que, por ejemplo, mucha gente piensa, este partido político va a ser el bueno y cuando mandamos, este es honesto, este es transparente, este es un buen candidato, vamos a lanzarlo. Y cuando llega ahí, ¿a qué se debe? Que a veces cambian. Y empiezan, no estoy hablando de un partido específico ni de una persona específica. Este poder puede ser político, empresarial, social, en cualquier lugar. Incluso aquel que era bien amigo tuyo, cuando ya es jefe de grupo, ya ni te habla. Pasa en la escuela, cuando ya es representante del grupo. Cuando ya empieza a ascender, ya no te quiere hablar. Porque la tendencia a hacer lo malo está en nuestro interior. Ya lo traemos grabado. Ahora déjame decirte también, este problema que es el pecado, nos lleva a esa esclavitud mayor, una esclavitud aún mayor. Y es bien difícil quitárselo, es bien difícil librarse. De hecho, hay gente que ama sus grilletes, hay gente que ama sus grilletes. ¿Cuántas veces las personas son liberadas y tan pronto les es posible regresan otra vez a donde mismo? Jesucristo decía, como el puerco que se vuelve a su lodazal, o como el perro que se vuelve a comer su vómito, porque a mucha gente ama sus grilletes y no quiere salir de ahí. ¿Y sabes por qué? Porque aquí entra en juego un personaje que es el enemigo, que es Satanás, y en algún momento de la Biblia, en 2 Corintios 4:4, hablando de él, dice que él le llama el Dios de este siglo, y dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Nota cómo dice que Satanás, el enemigo, está cegando el entendimiento de la gente que no quiere creer, para que no, como decimos en México, que no les caiga el 20, que no agarren la onda, que no entiendan.
Es porque Satanás está cegando el entendimiento porque él quiere tener más esclavos. ¿Sabes por qué? Porque Satanás odia al ser humano, aborrece y quiere verlo destruido. ¿Cómo le hace para engañarlos y mantenerlos cegados? Para que no conozcan la verdad, que es lo contrario de la verdad, la mentira. Y sabes que Jesucristo, cuando estaba en la tierra, ahí en Juan 8:44, le llamó a Satanás el padre de mentira. Juan 8:44, hablando de Satanás, dice: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, ¿qué dice? De suyo habla. Ahora sí diría: sí soy, como dicen los chavos ahora. El que dice mentiras, dice es el padre de mentira. O sea, el experto en mentir, el experto en engañar, te hace creer que estás ganando, pero cuando realmente estás perdiendo. Te hace creer que tienes todo cuando realmente te estás quedando sin nada. Él es el padre de mentira. Y así es como el enemigo logra mantenerlos alejados de la verdad, usando la mentira y cegándolos. Y es cuando, por eso es que la gente que no entiende, no ha visto la luz, no ha conocido la verdad, piensa que está bien y está en una jaula de oro tal vez. Y por eso llegan a amar sus grilletes. Ahora, déjame decirte una cosa. Tampoco tenemos que echarle toda la culpa al diablo, honestamente. Hay muchas veces que decimos: oye, ¿por qué hiciste eso? Ay, es que el diablo no me deja en paz. Y el diablo, si te escuchara, diría: yo ni fui, tú solo. Es la realidad. La Biblia habla de que tenemos esa tendencia a hacer lo malo. Y Satanás lo único que hace es aprovecharse esa debilidad nuestra. Nada más. Como aquel que su debilidad son las hamburguesas y lo llevas a pasear cerca de una tienda de hamburguesas y ¿sabes qué va a hacer? Pues yo no hice nada, yo nomás pasé comiendo con una hamburguesota así de enfrente de él y pues ya, yo no. O sea, es lo único que es Satanás. Que conoce nuestras debilidades y nos acerca hacia la tentación. Y ¿sabes qué? Caemos, como dicen, redonditos. Por eso estamos esclavos ahí. Todos somos pecadores al final de cuentas. Todos tenemos ese mal que es el pecado, la tendencia a hacer la maldad. Dios dice que todos hemos pecado, según Romanos 3:23. Todos, dice Dios. También dice en Romanos 3:10 que no hay justo ni aún uno. No hay ni un justo en la vida, aquí en la tierra, ni aún uno. Y no tendría que mencionar ni nombres, porque así sea un líder religioso o sea el peor criminal en una cárcel, todos hemos pecado. Jesucristo mismo, fíjate, en una ocasión alguien le dijo: maestro bueno, y él dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno y ese es Dios. Jesucristo, que es el modelo de conducta por imitar, él dijo: no me llames bueno. ¿Qué esperaríamos nosotros? Entonces dice: todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Y creo que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo en ello. Yo creo que desde que abrí los ojos en la mañana, desde que desperté hasta ahorita, quién sabe cuántos pecados llevo ya. Es más, tal vez hasta desde que estaba dormido. Quién sabe qué estaría usted soñando. Pero de alguna forma siempre tenemos la tendencia a hacer lo malo. ¿Se ha dado cuenta usted que cuánto nos cuesta adoptar disciplinas positivas? Como comer bien, comer sano. ¿Cuánto me cuesta acostumbrarme a comer sano? Eliminar las tortillas de harina, eliminar los tacos esos de la noche y comer verdura, comer proteína, comer... ¿Vea que nos cuesta? Cuesta, ¿verdad? Cuesta esfuerzo. Pero ¿verdad que bien fácil podemos perder las buenas disciplinas que hemos adquirido? Es bien fácil. La tendencia a hacer lo malo siempre está aflorando en nuestra naturaleza. Piensa, ¿cuánto batallamos para enseñar a nuestros hijos a hacer lo correcto, a portarse bien, a decir la verdad? Y cuando son grandes, más con que se junten 2-3 días con un muchachito que no tiene esos valores y ya van aprendiendo fácilmente. Es bien fácil.
Es bien fácil que se adopten conductas malas, conductas destructivas, que en pocas palabras son pecado. Porque el ser humano tenemos eso en el interior. Usted y yo lo tenemos. Está ahí. El apóstol San Pablo, después de Jesucristo, él es el máximo ejemplo de conducta. En el Nuevo Testamento, después de Jesucristo, el apóstol San Pablo es el máximo ejemplo de conducta. Y sabes una cosa, él decía, oye, lo que quiero hacer, no lo hago. Y me cuesta mucho trabajo hacer el bien. Y el mal que no quiero hacer, ahí ando haciéndolo. Me cuesta mucho, decía el apóstol Pablo. Porque ese es un mal que tenía en su interior. Pero dice, gracias a Dios, gracias a Jesucristo que me libró ya de la condena de ese pecado. Eso es algo que nunca se va a terminar mientras estemos aquí en la tierra. Y solamente Jesucristo puede librarnos. Porque dice la Biblia que hay una consecuencia por ese pecado. Dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es, ¿qué? Aquí está en la pantalla, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Voy a enfocarme en esa primera parte del versículo. Más adelante voy a tocar la segunda parte. Pero note usted que por el pecado merecemos la muerte. Hay una consecuencia, hay una condena por causa de ser pecador. Y la Biblia dice que hay un lugar donde están destinados todos aquellos que hacen pecado. Apocalipsis 2:18 dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, los mentirosos, los que siguieron al padre de mentira, los que nunca quisieron salir a la verdad, dice que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que esta es la muerte segunda. Ya entendimos que la paga del pecado es muerte, pero no se refiere nada más a esa muerte que todos tendremos que pasar. Esa sería la primera muerte. Hay una muerte segunda, alejados por siempre de Dios, en un castigo por la eternidad. Ese es el castigo por el pecado. Ese es el verdadero castigo. Malos y buenos, un día tendremos que morir. Nos entierran, nos incineran o no sé qué hagan con nuestro cuerpo, pero esa es la primera muerte. La segunda muerte es el castigo donde se pagan los pecados. Y ese es después de esa primera muerte. Y ahí es donde se paga el pecado. El problema es que no hay cambio, no hay nada. Si ahí se paga, ya es todo, por la eternidad, para siempre. Ahí se paga el pecado. Es imposible para nosotros librarnos de eso porque dice Dios que el mínimo pecado ya nos condena. Déjame te cuento una historia a manera de ejemplo para ejemplificar esto que estamos hablando. En una ocasión yo andaba allá por Zacatecas cuando era soltero, joven y bello, etcétera. Hoy ya no soy joven, pero andaba yo por Zacatecas y conociendo las minas de por ahí, y una guía de turistas nos explicaba historias de la antigüedad. Nos hablaba de las tiendas de raya. Ustedes saben lo que es las tiendas de raya. Era un lugar donde al trabajador le cambiaban sus monedas por despensa, digámoslo así. Las empresas, en ese caso en Zacatecas eran minas, tenían muchos trabajadores ahí, de sol a sol, y tenían jornadas excesivas. Trabajaban mucho y su paga era muy poca. Y su paga se la daban en monedas o en cupones, algo que solo se podía canjear en cierta tienda. ¿Y sabe de quién era la tienda? Del mismo propietario de la empresa. Entonces, de tal forma que cuando iban a canjear sus monedas, pues nunca les alcanzaba, les pagaban tan poquito que pues siempre les salían con poquito de despensa. Y para completar tenían que pedir fiado, tenían que pedir crédito. Ropa, ahí se los vendían. Comida, ahí se los vendían. Zapato, ahí se los vendían. No podían ir a comprar a otro lado porque sus monedas no se podían cambiar en otra parte. Y como no les alcanzaba porque era muy poquito lo que les pagaban, siempre se endeudaban cada vez más y cada vez más y cada vez más. Una deuda que no se podía romper, ni con la muerte, porque al morir sus deudas se heredaban a sus hijos. Imagínate, así era en aquel tiempo. La gente trabajaba de sol a sol para medio vivir, medio comer y dejarles una deuda de herencia a sus hijos. No había manera de romper eso. Así es Satanás.
se aprovecha de nuestras debilidades, aprovecha nuestras necesidades para endeudarnos cada vez más con pecado y más pecado y más pecado, condenándonos cada vez más a esa eternidad sin Dios, a esa eternidad de sufrimiento. Pero por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad te librará de todo esto. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y es donde caminamos hacia esa libertad. Ya que entendimos cuál es nuestra situación, caminemos hacia libertad, porque dice, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. O sea que el camino a la libertad, ¿cuál es? Conocer la verdad. Conocer la verdad y caminar por ahí. De nada sirve que diga, oye, ya conocí la ruta de cómo llegar a tal lugar, si tú prefieres irte por otro lado. De nada te sirve saber, oye, ya encontré un medicamento para este problema que tengo en el estómago, si no me lo quiero tomar, de nada sirve. Ya el médico me dio el tratamiento y todas las indicaciones, pero si no las quiero seguir, de nada sirve. Conoceréis la verdad y al transitar por ella, tú vas a ser libre. Ese es el camino a la libertad. Pero la pregunta sería, ¿qué es la verdad? Vivimos en un tiempo en que cada quien tiene su verdad. ¿Se ha fijado en eso? Cada quien tiene su propia verdad. Y cada quien se cree poseedor de la verdad. Anoche hubo una pelea, ¿se acuerdan? ¿Quién peleó ayer en una pelea de box? Muy polémica, donde cada quien tiene su propia verdad. Algunos dicen, no, los jueces estaban vendidos, no, el boxeador estaba vendido, no, es puro apariencia, no, este es el mejor, y cada quien tiene su propia verdad. En la política, cada quien tiene su propia verdad. Dice, no, es que estos son los buenos, aquellos son los malos. No, estos son los buenos, aquellos son los malos. Y cada quien dice, eso es la verdad. Si ustedes entendieran, se acabaría el problema en nuestro país. Pero cada quien tiene su propia verdad. Y no nos pueden convencer, porque es su propia verdad. En el fútbol, todo mundo tiene el secreto para que México quede campeón del mundo. Saben quién debería ser el técnico, a qué jugadores debería alinear, cuál era la estrategia que debería emplear, y todo el mundo tiene su propia verdad. Sin embargo, ¿cuál es la verdad absoluta? Y la Biblia, la misma Biblia se enseña, la misma Biblia se explica, se complementa y nos dice qué es la verdad. La primera cosa que vemos que es la verdad es Jesús mismo es la verdad. En Juan 14:6 él dice, Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Y qué? La verdad y la vida. Jesús es la verdad. Y nadie puede llegar al Padre, dice, si no es por Jesucristo. Nadie puede llegar a Dios si no es a través de Jesucristo. No hay otro medio, no hay otro intermediario. Solo es a través de Jesucristo que se puede llegar a conocer al Padre, a llegar a la presencia de Dios. Pero también, ¿qué es la verdad? La verdad es la Biblia. La verdad es la Biblia. En Juan 17:17 dice, tu palabra es verdad. Entonces podríamos decir, oye, entonces, ¿la verdad es Jesús o es la Biblia? Si te dijera que es lo mismo. Por algo a Jesús se le llama el Verbo. ¿Dónde le llaman el Verbo a Jesús? En la canción de Arjona, no, o sea, no, estamos hablando de que en Juan le llama el Verbo, es decir, el Evangelio en acción. Verbo denota acción, ¿verdad? Entonces Jesús es la palabra, el Evangelio en acción. Hace un rato vimos cómo Satanás tenía cegada los ojos de los incrédulos para que el Evangelio no lo entendieran. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio significa buenas noticias. ¿Qué significa Evangelio? Buenas noticias. ¿Buenas noticias de qué? Oye, cuando alguien está sumido en esa esclavitud, está bien endeudado por el pecado, buenas noticias es, hay libertad para ti. Esas son buenas noticias. Tú puedes librarte de eso. Buenas noticias de que Jesucristo te viene a liberar de esa esclavitud del pecado. O sea, decíamos en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Pero dice la segunda parte, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Paga, como paga es la muerte. Como dádiva es la vida eterna. ¿Qué significa dádiva? Algo que nos dan nomás porque no lo quisieron dar. Un regalo.
porque nos ama. Alguien que te ama te da un regalo el día de tu cumpleaños, el día de Navidad, el día que sea. No hace falta un día especial para que alguien que te quiere te dé algo. ¿Alguien le han dado algo así? Que, mira, pasé por la tienda y vi que te gustan estas papas y te las traje. Ten. ¿Le ha sucedido? A nadie. ¿A quién no le ha pasado? A ver, para que ahorita lo tome nota. O que diga, oye, pasé por ahí, vi que estos chocolates te gustan y te los traje. O sea, no hiciste nada, no los compraste, no los pediste. Alguien te lo quiso dar. Así es la salvación. Jesucristo dice, como regalo te quiero dar la vida eterna. Lo que tú mereces es el pecado, pero yo como regalo te quiero dar la vida eterna. Ahora entonces, si esa vida eterna, esa verdadera libertad está en Cristo, como dice en el pasaje, ¿qué me toca hacer a mí? ¿Qué debo hacer? En Hechos 8:21, cuando el apóstol Pablo está predicando de cómo ser salvo, cómo ser libre de la esclavitud del pecado, dice, testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos, el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento para con Dios y la fe para el Señor Jesucristo. Son dos cosas que tenemos que buscar. Arrepentimiento. El arrepentimiento es dirigido a Dios y la fe es en Cristo. ¿Qué significa arrepentirte? Arrepentirme es reconocer que estoy en pecado, que yo he hecho lo malo y como dice la Biblia, yo tendría como destino eterno la muerte. Pero yo no quiero estar así. Yo reconozco que soy pecador y le pido perdón a Dios. Eso sería arrepentimiento. Y la fe es, yo creo en que Jesucristo vino a morir por mí. Y yo creo, porque la Biblia lo dice. Yo no lo vi, yo no estuve ahí. La Biblia lo dice. Yo no tengo pruebas físicas. Si tengo pruebas físicas, ya no es fe. ¿Me explico? Si tengo pruebas, ya no es fe. ¿Usted cree que tengo aquí un vaso? ¿Por fe lo cree? Porque lo está viendo. Si le dijera, ¿usted cree que aquí en mi bolsa derecha, bolsa izquierda, tengo $500,000? Tendría mucha fe para poder creer eso. Sí me estoy explicando, o sea, yo no veo, lo creo por fe. O sea, no podemos, no en el ser humano. El ser humano somos desconfiables. Somos falibles, fallamos, pero Dios no. Por eso la fe es en Jesucristo, no en ningún pastor. No tenga usted su fe en ningún líder religioso. La fe es en Cristo, de que Él es el único que nos puede salvar y librarnos de la esclavitud. Eso es fe. ¿Usted lo cree? Amén. Entonces eso es lo que necesitamos hacer. Y sabes una cosa, cuando creemos en Jesucristo de esta manera, como el único que nos puede salvar, entonces dice la Biblia que Él viene a habitar en nuestro ser. Él viene a habitar dentro de nosotros. En Apocalipsis 3:20 me dice, he aquí, dice Jesucristo, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Solamente aquel que cree y me abre la puerta. Porque si alguien toca tu puerta y no confías en esa persona, ¿tú le abres? Repito la pregunta, si alguien toca y tú te asomas y no confías en esa persona, ¿tú le abres? ¿Le dejas entrar? Menos. Pero si tú confías en esa persona, mira, este chavo, sí, ya me acordé, es el compadre, pásale, ¿quieres un café? Vente, hasta lo recibes y todo, cuando confías. Si tú confías en Cristo, tú le invitas a entrar en tu ser, porque crees en Él, porque crees. Si no crees, la gente, no, sabes que no, no hay después. Creer, eso es fe. Arrepentimiento, reconocer mis pecados y fe, creer plenamente en Cristo para que venga a morar en mi vida y que me dé ese regalo de salvación.
Y sabes una cosa, cuando Jesucristo en forma del Espíritu de Dios viene a morar en tu ser, hay plena libertad. Y llegamos a lo del principio, conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. Dice en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios, ¿qué? Ahí hay libertad. ¿Cuántos podrían decir, yo tengo el Espíritu de Dios en mi vida y ya yo tengo libertad? Levante su mano. Díganme un amén bien fuerte. Ok, puede bajarla. Si el Espíritu de Dios está en usted, usted tiene plena libertad. No solo en esta vida, sino hasta la eternidad. No solo aquí. Porque mientras está aquí habla de entraré, cenaré con él conmigo. Habla de un compañerismo, una confianza, una amistad con Jesucristo permanente que empieza hoy y será hasta la eternidad. Solamente al que cree. Déjame terminar ya, voy a resumir lo que he mencionado hasta aquí. Independientemente de cómo vivamos, qué nivel de estudios, nivel social, nivel académico, antes de acudir a Jesucristo, somos esclavos del pecado. Somos esclavos del pecado y esto nos condena a sufrir en esta vida y hasta la eternidad. Eso es nuestra situación real. Solo Jesús puede librarnos de esa esclavitud y de esa condena eterna. Es el único que nos puede librar. Y Él mismo tomó la iniciativa. Jesucristo tomó la iniciativa de venir a buscarnos y a darnos esa libertad al morir en la cruz y pagar por tus pecados. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Reconocer que soy pecador, pedir perdón a Dios y poner mi fe en Jesucristo. Y de aquí en adelante, buscar un cambio sincero, una vida que agrade a Dios, una vida de la cual vayamos cada día en mayor victoria. Y recuerde, nunca terminamos de aprender. Nunca terminamos de aprender y entre más conoces de Dios, un nivel mayor de libertad vas a ir alcanzando cada vez más.